lo hacemos habitualmente. Hoy estamos con Miguel Espeche, que él es especialista, es licenciado en psicología y por supuesto hay algunos temas que quién mejor que él maneja y a quién mejor que él para consultarle. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido una vez más. Vamos a hablar hoy de un tema bastante particular, del que hemos escuchado hablar, pero no sabemos por ahí definirlo con nuestras palabras. ¿Qué es el vampirismo energético? Bueno, el vampirismo es una forma de llamar a una cuestión que se ve todos los días, ¿no es cierto? Todos nosotros, no hace falta ir a las sagas de Crepúsculo y esas cosas para encontrarnos con vampiros. Y cuando hablo de vampiros es ese tipo de gente que nos quita la energía, de distintas formas. Y a veces sin que nos demos cuenta. Estamos en un lugar y de pronto parece que hay alguien que, por atractivo que sea, de pronto nos encontramos que cada vez más estamos bajando nuestro nivel de energía, nos empezamos a aburrir o nos empezamos a irritar o empezamos a sentir que nos queremos ir, o al revés, a veces nos quedamos como embelesados, pero vaciados, ¿no? A través del discurso de un otro, que en general es un otro que no nos escucha. ¿Esto ¿no? tiene que ver con la autoestima alta de uno y la baja del otro, o simplemente con la demanda de este ser que se supone que es un poco más fuerte, ¿no? En algún punto. Es muy fuerte, pero muchas veces se encubre como débil. Por ejemplo, muchas personas que se llaman a sí mismas depresivas, a veces son depresivas de verdad, chupan energía, están, por ejemplo, dando lástima, generando en el otro culpa, porque uno debiera, supuestamente Claro. debiera ayudarlo. Claro. Entonces siempre queda como un residuo energético negativo en el interlocutor, y una de las formas de reconocer esto, porque uno está como hipnotizado en ese momento, no siempre se percata, es cuando posteriormente a la interacción nos sentimos pesados, angustiados, con un clima interno negativo, de bajón, ¿no? Pero esto no siempre es, digamos, como el Conde Drácula o esos atractivos jóvenes que se ven en la pantalla. Muchas veces son personas que, como decía hace un ratito, como que están siempre pidiendo, siempre como en déficit, ¿no? Y nosotros con culpa, porque no le damos lo suficiente. Y ahí vamos a ver que nunca es suficiente. ¿Y en qué tipo de vínculos se da más? ¿En las amistades, en los vínculos de padres a hijos o viceversa? Esto es lo notable, se da en todos los tipos de vínculos. Ajá. Inclusive uno puede subirse a un taxi y estar con un vampiro, lo que yo llamo jocosamente un vampiro, ¿no es cierto? Esas personas que nos hacemos mala sangre a través de ellos, ¿no? Esto no quiere decir que uno no pueda sentir cosas solidarias, amorosas, positivas en relación a alguien. Incluso llamo positivo también a la tristeza, porque la tristeza genuina no es a la que yo me estoy refiriendo. Uno puede sentir tristeza frente a la tristeza de otro, a la circunstancia desgraciada que otro pueda estar sintiendo, pero esta tristeza o esta sensación negativa a la que me refiero cuando uno está frente a un vampiro está teñida de una pesadez y nos deja cargados justamente de sentimientos que no siempre sabemos descifrar. Por eso es interesante estar muy atentos a la propia intuición. Yo soy si se quiere, un fanático de la intuición. Creo que tenemos que volver a generar una confianza con nuestra propia intuición, y si vemos a alguien que nos está haciendo y que nos sentimos frente a ellos mal, que reitero, no quiere decir que no sea triste, por ejemplo, pero sentimos que estamos sintiendo culpa, que tenemos que hacernos cargo del otro, confiar en la intuición y dar un paso al costado. ¿Y cuándo se puede reconocer el límite entre la ayuda, el otro que necesita nuestra ayuda, el brindarla y demás, a cuando ya esto nos está generando un sentimiento negativo, nos está generando culpa y nos está consumiendo la energía? Hay una frase clave. El vampiro siempre dice sí, pero. Nos dice algo que le pasa. Nosotros tendemos a ayudarlo, por ejemplo. Y el vampiro va a decir sí, pero, y vamos a sentir que lo que dimos no alcanza. Ajá. Y el sí, pero significa, después del pero, todo lo que está antes de la palabra pero queda descalificado. Fíjense ustedes en cualquier diálogo. Sí, absolutamente. Bla, 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 pero tal cosa. Todo lo anterior queda descalificado. Y uno empieza a sentir que lo que dice no tiene sentido y que no alcanza, y que debiera decir algo más, y debiera decir algo más. Y ahí uno se empieza a vaciar. Y otra clave muy importante es la escucha. El vampiro no escucha. Nosotros frente al vampiro no nos sentimos escuchados. El vampiro se escucha a sí mismo y pretende en nosotros simplemente un estar ahí para que él pueda desarrollar su acto, ¿no? Sea en clave de desgracia o en clave de narcisismo, pero siempre está ahí para sí mismo nomás.
y en ese sentido quedamos atrapados de esta absorción energética y a veces con la mejor fe quedamos vaciados, angustiados y por ahí nos vamos del vínculo, bajamos del taxi, dejamos a la persona de lado, seguimos nuestro camino y no sabemos por qué nos sentimos agobiados y como asfixiados y con ganas de tomar aire. Bueno, esos son elementos que nos permiten identificar a vampiros. Claro, ¿cierto? la diferencia debe estar en esto que tiene que ver con los afectos, con el sentimiento más arraigado de culpa que puede haber con los padres, con los hijos, con una pareja, ¿no? Lamentablemente se da mucho en las relaciones, o sea, hay aspectos vampíricos de todas las relaciones, porque una buena relación tiene aspectos negativos, ¿eh? Esto es importante señalar, no hace falta que esté todo mal. Hay aspectos de algunas relaciones que son vampíricos. Que se pueden mejorar. Y se pueden mejorar cuando cada uno se hace cargo de su parte y nos escuchamos unos a otros. Porque, reitero, la clave es que el vampiro no escucha, solamente quiere decir y actuar su propia circunstancia y no le da bolilla que tiene enfrente, está solamente centrado en sí, ¿eh? Y en ese sentido no es ajo, no es crucifijos, es estar atentos, la casa llena de objetos. claro, es estar atentos a nuestras propias sensaciones, y cada vez que estamos sintiéndonos desvitalizados, quiere decir que hay algo de la energía del vínculo que no está funcionando y que es importante que podamos dar un paso atrás, tomar aire y realmente ver qué es lo importante y qué es lo no importante del vínculo que hemos establecido. Ahora vos decías cómo identificar a un vampiro, ¿no? Sí. Pero ¿cómo un vampiro se puede identificar a sí mismo para corregir esto que tal vez le está haciendo daño a otros, ¿no? A lo mejor alguien está escuchando y dice, yo soy así, ¿no? Y puede modificarlo. La verdad que todos somos un poco vampiros, en ese sentido, porque hay partecitas nuestras que por ahí no nos importa el que esté adelante, queremos largar, ¿no? Y queremos tomar algo del otro. En ese sentido, la escucha, la posibilidad de escuchar al otro es importante. Si vemos que estamos hablando mucho y vemos que el otro empieza a bostezar o empieza como a achicarse así, ¿no? Porque es que le estamos sacando la energía, parar y dejar que el otro tenga algo para decirnos y dejarnos habitar por lo que el otro dice. Esa es la mejor manera de nosotros exorcizarnos de nuestro propio vampirismo. Claro. Escuchar, tener en cuenta al otro, generar vínculo y no solamente tener nuestro cuarto de hora de monólogo y que el otro simplemente sea una estatua ahí sentada frente a nosotros. Nos ayuda este tipo de actitud a salvarnos de nuestro propio vampirismo y a la vez también tener en cuenta si el otro nos está escuchando y si lo que le damos al otro le sirve y aunque sea la compañía le sirve, porque si no le sirve y siempre hay que darle más, se trata sin duda de un vampiro. Bueno, y esto de la culpa de la que hablabas, que generalmente un vampiro, bueno, ya lo llamo vampiro, hace sentir, ¿es modificable para aquella persona que está acostumbrada a manejarse toda su vida con culpa hacia aquel que lo atrae? Es muy piola esta pregunta, porque realmente una de las epidemias que existen es el asunto de la culpa neurótica, la manipulación a través de la culpa. Y cuando nos sentimos culpables en forma crónica de algo de lo que no tenemos culpa, estamos en una situación de esas que nos quita energía. ¿Cómo hacer? Bueno, tener una noción de justicia y darnos cuenta de que realmente cada persona no solamente tiene zonas oscuras, sino que tiene potencia y capacidad. Siempre es importante ver la capacidad del otro, no la incapacidad del otro. ¿Sí? Nutrir la capacidad del otro es más importante que estarle viendo los defectos o las incapacidades. O sea, hay una persona que tiene, qué sé yo, una discapacidad física. Lo importante es potenciar lo que puede, no estar señalando todo el tiempo lo que no puede. Y esto es un gran alivio, ver que todos pueden algo. Porque si no nos sentimos que nos tenemos que hacer cargos de los otros y ahí la manipulación hace lo suyo, ¿no? Muchas personas empiezan a jugar un rol de discapacidad, por ejemplo, emocional, que no tienen. Bueno, las enfermedades a veces hacen eso, ¿no? Alguna persona enferma, he escuchado decir que algunas enfermedades lo que tienen es que atraen a muchas personas a su alrededor y el enfermo termina siendo como el que consume la energía de los demás y termina enfermándose todo un entorno. Tal cual. Freud ya hablaba del beneficio secundario de la enfermedad. Obviamente la enfermedad es algo que nadie se lo desea a nadie. Por supuesto que no. Pero dentro de la enfermedad hay muchas capacidades que se desarrollan. Capacidad del coraje, la generosidad. También hay personas que sufriendo enfermedades, incluso terminales, son muy generosas y ofrecen, no solamente piden. Y esa es una capacidad humana que hay que recordar que existe. Entonces, cuando uno ve a alguien que está sufriendo, lo importante es ver su capacidad y ver nuestra capacidad.
de ofrecerle algo. Y a veces es simplemente compañía, no solucionarle el problema técnico que tiene, sino la compañía, el estar ahí con el otro. Una forma que tienen los vampiros es, no importa que estés ahí conmigo, lo que importa es que tendrías que solucionarme algo que es imposible de ser solucionado. Y cuando quedamos presos de esa ecuación, ahí estamos en el horno, porque realmente no podemos solucionar algo que es insoluble, pero creemos que debiéramos, y ahí entramos en ese rollo, ¿viste? Que es insano, que no termina nunca. Que no termina nunca, ¿no? Miguel, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Federico.